Y Radhe Shyam. Bienvenidos sean todos a Gaurasanga en esta sesión de Ekadashi, celebrando este momento trascendental de práctica espiritual con uno de los textos más importantes para los Vaishnavas, para el Gaudiya Vaishnavismo, el estudiado y reverenciado Sri Chaitanya Bhagavata, la historia del señor Chaitanya, Sri Gauranga Mahaprabhu, descrita por Sri Vrindavan Das Thakur. De esta forma, entonces, siendo las 10 de la noche aquí en Bielorrusia, iniciamos esta sesión. Om Ajanjanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chaksurum Militanjana Tashmai Shri Gurave Namaha. Namaste Gurudevaya Sarvasiddhi Pradayine Sarvamagala Rupaya Sarvananda Vidyayine Sri Mahavira Radharaman Charandas Devaki Jai. Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Siyuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Sya Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Doy mis humildes reverencias a mi maestro espiritual que con su antorcha del conocimiento ha abierto mis ojos a la verdad. Doy mis reverencias infinitas a Sri Jagadguru Sri Nityananda Ram, a Sri Gauranga Mahaprabhu, a su expansión de misericordia en estos mundos, Sri Mahavira Radharaman, a Sri Lalita Saki, a Sri Ram Das Baba, a Sri Gaurang Das Baba, Sri Tinhari Das Baba, Sri Chaitanya Charan Das Baba, a toda la línea pura y impoluta paramparada de Sri Mahavira Radharaman Charan Das Deva, y a todos los Vaishnavas fidedignos del universo, del pasado, del presente y del Sri Chaitanya Bhagavata, capítulo 1, Adi Lila. Yo adoro a sus señorías Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu, cuyos largos brazos se extienden hasta las rodillas. El júbilo del Señor en su dulzura natural es más dulce aún, como el arroyo de néctar que fluye de la pluma del poeta Vrindavan Das Thakur. El poeta sagrado ha tocado el hilo central de la revelación del amor del Señor en su libro Chaitanya Bhagavata, pero él no narra en su totalidad a través de tocar el hilo que corre a través de todos ellos. Por eso yo, humilde como soy, atraje una pequeña tarea hacia mi humilde persona. Puede al sagrado poeta, hacia quien van las reverencias desde el fondo de mi corazón, perdonarme. Adi Lila. Yo adoro a sus señorías Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, cuyos largos brazos se extienden hasta las rodillas, cuya complexión hermosa es amarilla, brillante, de oro fundido, y cuyos ojos alargados parecen lotos rojos. Ellos son los más elevados de entre los brahmanes, los guardianes de los principios religiosos para esta era, benefactores caritativos de todas las entidades vivientes y la encarnación más misericordiosa del Dios Supremo. Ellos iniciaron el canto en congregación de los nombres de Krishna. Oh Señor, tú eres la verdad eterna, pasada, presente y futura, y apareciste como el hijo de Sri Jagannath Mishra. Yo ofrezco mis obediencias repetidas ante ti y tus servidores inseparables, tus inalcanzables devotos, tus hijos, que se refiere a los discípulos, los Goswamis, renunciantes al proceso devocional de cantar el nombre sagrado del Señor Krishna, y tus parientes, Bhudevi como Sri Vishnupriya, Sri Devi como Sri Lakshmi Priya y Lila, Nila o Durga como Navadvip Dham. De acuerdo a los gustos devocionales, hay dos Gadadhar, Damodar, Narahari, Ramananda, Jagadananda, etc. Una es Sri Gadadhar Pandit, la expresión de Radharani, y Sri Gadadhar Bhatt, de India del Sur, quien es Rangadevi. Yo adoro a los dos hermanos, Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu, quienes son las encarnaciones de la magnanimidad a través de su potencia inconcebible. Ellos son los trascendentalistas, eternos controladores supremos de todo. Ahora ellos han descendido al mundo material. Todas las glorias al Señor Gaura Sundar, el
el Señor supremamente poderoso, de trascendencia pura. Él tiene un aura de oro fundido, con ojos de pétalos de loto y dos brazos largos y llenos de gracia que se extienden hasta sus rodillas. Mientras canta las glorias del Señor, danza en varias posturas placenteras, su corazón inundado por emociones exaltadas de serenidad devocional. Todas las glorias a Él, Sri Krishna Chaitanya, quien se parece a la luna. Él es la persona suprema, por completo independiente, siempre ocupado en sus pasatiempos trascendentales. Él es el Señor del universo, el supremo controlador de todos los controladores y la personificación de la trascendencia. Todas las glorias a los devotos de Sri Gaurachandra. Todas las glorias a la danza exaltada de los asociados íntimos del Señor. En principio, ofrezco mis humildes reverencias a los amorosos pies de los devotos confidenciales del Señor Sri Chaitanya Dev. Y ofrezco luego mis reverencias a la persona suprema, personalidad de Dios, original, Sri Krishna Chaitanya. Él encarna en Navadvip y es conocido como Vishvambar. Esa misma suprema personalidad de Dios ha declarado en los Vedas y el Bhagavad: la adoración a mis devotos es superior a la adoración hacia mí. El Señor Krishna dijo a Uddhava: oh Uddhava, servir a mis devotos es mucho mejor que adorarme a mí. Srimad Bhagavatam 11, 19, 21. Por ello, ofrezco mis oraciones de adoración hacia los devotos del Señor. Antes de empezar a escribir este libro, a través de este acto pueda ser exitoso mi esfuerzo presente. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi adorado Señor y Maestro espiritual, Sri Nityananda Rai, por cuya misericordia los pasatiempos del Señor Chaitanya se manifiestan espontáneamente. Con miles de lenguas glorificaremos incesantemente al Señor Supremo Balaram, porque sus miles de bocas como Ananta Shesh constantemente glorifican al Señor Krishna. Como una gema inapreciable es guardada bajo custodia segura. Asimismo, la inestimable joya del conocimiento acerca de los pasatiempos de Krishna son resguardados en el monte Anantadev. Por ello, la lengua que inicialmente glorifica a Balaram podrá automáticamente estar cualificada para vibrar los pasatiempos trascendentales de Sri Chaitanya. El Señor Supremo, Haladhara, sostiene sus miles de tocados de serpiente. Él es una figura gigante y la esencia de toda la inspiración. Como Nityananda, es totalmente trascendental y de existencia eterna, intoxicado por el néctar de Sri Chaitanya. Cualquier cosa que se cante o se escuche acerca del carácter trascendental de Nityananda ofrece el refugio supremo del Señor Chaitanya. Mahesha y su consorte Parvati Devi reciben gran placer en elogiar al objeto de su amor, Sankarsana Nityananda Prabhu. En medio de millones de jóvenes doncellas, el devoto puro Sri Shiva y su consorte derraman nectarios himnos devocionales hacia el Señor Sankarshan. Todo esto está revelado en el quinto canto del Srimad Bhagavatam. Balaram es adorado por todo el mundo devocional con cantos y alabanzas. Balaram baila con sus gopes en Brindavan y su danza ras es la cumbre de lo sublime. Los Puranas describen que Balaram llevó a cabo su danza ras durante los 2 meses de primavera, Madhava y Madhu. Los versos del Srimad Bhagavatam que narran este tema fueron dichos por Shukadev Goswami a Maharaj Pariksit. Balaram empleaba las noches de luna de los meses de Vaisakha y Chaitra con las vaqueritas de la morada trascendental de Vrindavan. Este lugar fue inundado por los rayos de la luna. Los lotos y las flores kadamba pudieron florecer libremente bajo la influencia de los rayos de la luna, y la suave brisa hacía circular su aroma. Balaram bailaba con las gopis, incrementando su amor conyugal. El Señor Supremo Balaram, como una gema exquisita decorada por el ramo de gopis, llevó a cabo sus pasatiempos placenteros. Él se comportó como el elefante de Indra, Airavata, el controlador de muchas elefantas. Los Gandharvas observaron la danza ras y ofrecieron sus oraciones. Los sonidos de los timbales se elevó desde el cielo. Los semidioses gozosos derramaban flores sobre ellos, y los Gandharvas y los santos adoraban al Señor Supremo Balaram con versos de alabanza a sus actividades. Ellos sabían que no había diferencia entre el Señor Krishna y el Señor Balaram, Haladhara. Las actividades trascendentales de Balaram son veladas en los 4 Vedas, pero en los Puranas son descritas con audacia. ¿Qué poder tengo yo para describirlas? Por ignorancia alguna,
Algunas personas menosprecian los Puranas y rechazan como auténtica la danza rasa de Balaram. Los dos hermanos, el señor Krishna y Balaram, llevaron a cabo la danza rasa con las gopis en el mismo lugar de Brindavan, en la luna llena radiante de Holi, al final de Shivaratri Brat. El señor Krishna y el señor Balaram, acompañados por sus amigos vaqueritos, se regocijaron a sí mismos entre las bellas doncellas de Braj. Ambos estaban placenteramente adornados con las más finas joyas, pasta de sándalo, guirnaldas de flores silvestres y ropas exquisitas. Las afortunadas gopis cantaban dulcemente, sus corazones embelesados por amor hacia Krishna y Balaram. La tarde no había llegado a su fin cuando la luna y las estrellas aparecieron. La fragancia de los jazmines de Arabia intoxicó a los abejorros y la suave brisa acarreaba el aroma de los lirios blancos y flores de loto. Considerando ese preciso momento apropiado, Krishna y Balaram iniciaron sus placenteros flirteos. Ellos cantaron juntos para el deleite de todas las entidades vivientes. Sus voces se elevaron y descendieron melodiosamente. Si una persona, después de haber leído el Bhagavatam, no se siente inclinado afectuosamente hacia el señor Balaram, entonces es rechazado por el señor Vishnu y sus devotos. En las palabras del Srimad Bhagavatam, un no creyente es un yavana, un bárbaro, destinado a sufrir en el infierno nacimiento tras nacimiento. Hay otros que, como eunucos, gesticulan emocionadamente, provocativamente. ¿Qué escritura describe la danza rasa de Balaram? ¿Quién es tan pecador que aún después de leer las escrituras no puede aceptar la verdad, pero malinterpreta el verdadero significado y de su propia concepción distorsionada? El señor Balaram es la morada del afecto profundo del señor Chaitanya. Las ofensas hacia los pies del loto del señor Balaram destruyen toda posibilidad de salvación. En su encarnación como Lakshmana, el hermano menor del señor Ramachandra, Balaram actuó en el papel de servidor del Señor, aunque en su manifestación de Señor Supremo, Balaram se sirve a sí mismo en todos los aspectos, como amigo y hermano, abanicándolo, adormeciéndolo, glorificándolo con invocaciones védicas y expandiéndose como su casa, su sombrilla, la joya de su cabeza y su asiento. Oh Señor, tu porción plenaria directa, Ananta Shesh, es la fuente de todos los ingredientes para tu servicio en el reino trascendental de Vaikunta. Ananta Shesh es famoso porque se manifiesta como tu residencia, cama, trono, zapatos, vestimenta, joyas, etc. ¿Cuándo te veré con Lakshmi Devi sentado en el trono de Ananta Shesh? La expansión parcial Ananta Shesh es el poderoso Garuda, cuya satisfacción deriva de actuar como el carruaje del Señor en cada pasatiempo. Los devotos de Ananta incluyen a Brahma, Shiva y los cuatro Kumaras, Srila Vyasadev, Shukadev Goswami, Narada Muni y otros. Sus cualidades gloriosas son ilimitadas y no son totalmente comprendidas por nadie. Él es la personalidad original, el más grande de los místicos, el Señor Supremo y el más grande devoto de los Vaishnavas. Hasta ahora has escuchado los maravillosos servicios llevados a cabo por Ananta Shesh. Ahora escuchen acerca de sus grandes opulencias. Él se encuentra en el trono de Jover, en el sistema planetario de Patala, como su propia fuente y reposo. Él es adornado por todos y sus miles de bocas constantemente saborean la totalidad del néctar del amor de Dios. En el Brahma, Narada Muni toca su vina y con versos bien compuestos canta las glorias maravillosas de Ananta. Es humanamente posible conocer la naturaleza trascendental de Anantadeva a través únicamente de su mirada. Activa las tres modalidades de la naturaleza material, las cuales son la causa de la creación, mantención y aniquilación universal. Aunque Él es uno, mantiene por sí mismo la totalidad de la abigarrada manifestación material en el interior de los poros de su persona. Es eterno y no tiene principio. ¿Quién además del señor Sankarshan puede ofrecer refugio a las personas privadas de todas las aspiraciones materiales? Es el sostén en el cual el mundo material se manifiesta y actúa. Ese Señor Supremo, la causa de todas las causas, ha aparecido en su forma espiritual sublime. Es el más poderoso. En comparación,
el poder de un león es insignificante. Lleva a cabo sus pasatiempos puros para capturar los corazones de sus queridos devotos y destruye innumerables pecados al manifestar su forma trascendental. ¿Qué más que esto puede decirse? Uno se hace puro por escuchar o decir el nombre de Anantadeva, ya sea respetuosamente o por accidente. Aún una persona degradada es purificada por incluso mofarse del nombre de Sri Ananta. Sri Ananta, 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 Ananta Deva, Ananta Deva, Ananta Deva, Ananta Deva, Ananta Deva, Sri Ananta, 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 Ananta Deva, Ananta Deva, Ananta Deva, Namo Namah. La potencia poderosa de Ananta Shesh es inconcebible. El Señor Supremo transporta en apenas una de sus 1000 cabezas el universo entero junto con sus entidades vivientes, montañas, ríos, y ese universo parece ser un minuto, una partícula atómica. Aunque una persona adquiriese 1.000.000 de lenguas, ¿cómo podría describir el poder omnipotente del Señor Supremo? Anantadeva, en su propio refugio y principio, colmado de poder y fuerza ilimitado, cuando reside en el sistema planetario inferior, Rasala, sostiene esta gigantesca manifestación cósmica con un sencillo nacimiento de desapego. Esta creación del mundo material, su mantenimiento y aniquilación, al igual que las 3 modalidades de la naturaleza material, se activan con su mirada. ¿Quién puede desentrañar la sin igual, trascendental, eterna y no nacida existencia de Anantadev? Por su misericordia hacia las entidades vivientes, el Señor manifiesta su forma trascendental mientras lleva a cabo sus abigarrados pasatiempos. Todas las entidades vivientes residen en el interior de esa forma trascendental. El poderoso Señor Nrisimhadeva simplemente representa una ola en el océano de los pasatiempos ilimitados del Señor, quien satisface los corazones de sus devotos. Los ilimitados nombres de Anantadeva, cuando se escuchan o cantan de cualquier manera, de inmediato cortan el nudo de innumerables nacimientos y muertes. Por ello, los devotos Vaishnavas del Señor siempre aprecian a aquellos que lo glorifican. Ananta Shesh es el destino supremo del universo entero. Para las entidades vivientes, el único significado de redención es su nombre sagrado. El Señor sostiene en su cabeza la infinita naturaleza material, junto con sus montañas y los océanos, simplemente para su mantenimiento y protección. El universo entero es una gota entre sus miles de capas, y debido a su fuerza sin límite, Él no siente la carga. Shri Anantadeva Namo Namaha, Anantadeva Namo Namaha, Shri Anantadeva Namo Namaha, Shri Anantadeva Namo Namaha. El Señor Anantadeva, la personalidad suprema original y mantenedor de la totalidad de la manifestación cósmica, glorifica con cantos incesantes al Señor Krishna. Continuamente describe cada uno de los aspectos de los atributos divinos del Señor. El Señor Krishna es eterno y sus atributos no tienen fin. Por ello, nunca puede describirlos o glorificarlos por completo. Pero también Ananta es eterno y su habilidad para glorificar al Señor es infinita. Su relación divina no es por siempre victoriosa. Aún hoy, las miles de bocas de Ananta Shesh cantan constantemente las glorias del Señor Supremo, Krishna Chaitanya. ¿De qué manera tan maravillosa compiten el Señor Krishna y el Señor Balaram entre sí? Brahma, Shiva y otros devatas y los santos perfectos observan con gran excitación. Las alabanzas de Anantadev persiguen siempre la expansión, la ocurridiza orilla del océano de cualidades del Señor Krishna. Oh Narada, yo, Brahma y tus mayores, Sanaka y otros santos, no puede desentrañar la extensión de esta naturaleza material. ¿Qué decir de conocer las potencias espirituales del Señor Supremo? Anantadeva, el origen de los semidioses, es incapaz de glorificar exhaustivamente las opulencias y potencias trascendentales del Señor Supremo con sus 1000 bocas. Por ello, ¿cómo será posible para los mortales ordinarios entender esas potencias divinas? Anantadeva es el mismo Señor de atributos ilimitados y reside en Rasatala simplemente para sostener
la vasta creación material. En la corte de Brahma, Narada Muni toca su vina y canta precisamente acerca de esas cualidades trascendentales del Señor Supremo. Brahma y otros están pasmados en éxtasis escuchando acerca de los atributos trascendentales del Señor Supremo, y Narada Muni es adornado por todos, porque él canta acerca de esas cualidades. Es adorado por todos. Yo mismo me he sentido inclinado a escribir unas cuantas frases en honor a las potencias ilimitadas del Señor Nityananda. Anantadev, por ello les pido que desarrollen un humor devocional, amoroso hacia el Señor. Aquellos que desean cruzar sobre el peligroso océano de la existencia material con el fin de hundirse en el éxtasis del océano devocional, deben tomar el refugio del Señor Nityananda. Premadatta Nittai Bole, Gaura Hari Hari Bol. Premadatta Nittai Bole, Gaura Hari Hari Bol. Rezo a los misericordiosos devotos Vaishnavas del Señor a satisfacer el ansia de mi corazón de poder servir nacimiento tras nacimiento a mi Señor Balaram, tal como Vijja, Vipra y Brahma son nombres distintos de la misma persona. Similarmente, Nityananda, Ananda y Balaram son nombres diferentes de la persona suprema. Mi Señor Nityananda Prabhu aparece en el interior de mi corazón y me instruye a narrar en este libro las cualidades trascendentales de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los pasatiempos del Sri Chaitanya Mahaprabhu se revelan únicamente por la misericordia de Nityananda, porque su expansión, Ananta Shesh, es el almacén de información acerca de los pasatiempos del Señor Chaitanya y del Señor Krishna. A pesar de que Sri Ananta Shesh es la encarnación del Krishna Kirtan, solo he sido capaz de ofrecer humildes oraciones en su honor. Escuchando las cualidades y pasatiempos del Señor Chaitanya, puede uno purificarse de toda la contaminación material, sabiendo con certeza que estos pasatiempos son revelados solamente por la gracia de un devoto puro. Pues, ¿quién puede conocer la naturaleza de los pasatiempos del Señor Chaitanya? Es un misterio escondido aún en los Vedas. Por ello, he recopilado solamente los relatos de primera mano, directamente de los labios de los asociados del Señor. No veo fin ni principio a los pasatiempos del Señor Chaitanya. Ellos son eternos e ilimitados, y solamente la gracia del Señor me otorga la potencia de componerlos. Soy solamente una pieza de la boca del Señor Chaitanya, repitiendo tal como es su deseo. Un muñeco manipulado por manos invisibles. Yo arrojo mi ser a los pies de los devotos puros Vaishnavas para que me purifiquen de toda ofensa. Oh hermanos míos, por favor, escuchen muy atentamente los pasatiempos trascendentales que llevó a cabo el Señor Chaitanya con sus devotos asociados. Los pasatiempos exaltados del Señor Chaitanya han sido divididos en 3 periodos: a tempranas, intermedios y últimos: Adi Lila, Madhya Lila y Antya Lila. El periodo temprano incluye una descripción de la educación del Señor, y la parte intermedia revela los pasatiempos del canto en congregación de Mahaprabhu. La parte concluyente describe los pasatiempos del Señor como Sannyas en Nilachal, Orisha, Jagannath Puri. Él había asignado a Nityananda la misión de prédica en Bengal. El piadoso Sri Jagannath Mishra, padre de Chaitanya, vivía en Navadvip. Al igual que Vasudev, él llevaba a cabo conscientemente sus deberes espirituales. Su devota y fiel esposa, Srimati Sachidevi, era una segunda Devaki, la amada madre de todos, la suprema personalidad de Dios. El señor Narayan apareció en el vientre de Srimati Sachidevi como Sri Krishna Chaitanya. Él se convirtió en la posesión más valiosa para los corazones de todos. El Adikanda comienza describiendo la aparición del Señor Chaitanya en una tarde auspiciosa de luna llena en el mes de Falguna, cuando la luna fue hacia un eclipse. El canto ensordecedor del nombre sagrado del Señor Hari llenó todas las direcciones, inspirando a todos a cantar al unísono. El Señor Supremo Chaitanya nació en medio de ese canto. El Adi Kanda también describe los numerosos pasatiempos de la infancia del Señor. El Señor Chaitanya reveló a sus padres, de otro modo, su lugar de residencia no manifestado, el sagrado Dham.
y conforme empezaban a cuestionarse, les mostró los signos psíquicos de divinidad en sus pies. Esta porción del libro describe cómo en una ocasión unos ladrones secuestraron al bebé Nimai de su casa, pero él los confundió e hizo que lo llevaran de nuevo a su casa. Otra historia narrada aquí es la de cómo el Señor comió toda la comida ofrecida a Vishnu en la casa de Jagadish y Hiranya en su día de Ekadasi, al igual que la historia en la que el Señor se sentó en una ocasión sobre una pila de comida contaminada, usando la situación para instruir a su madre en filosofía. También actuó como un bebé lloroso, utilizando sus lágrimas como estrategia para hacer cantar a todos los sagrados nombres de Dios. El Adi Kanda describe al Señor como niño, jugando con sus amigos, tal como si fuera Krishna en Gokul, cómo empezó su educación y cómo con un pequeño esfuerzo dominó todas las escrituras. Narra la desaparición de Sri Jagannath Mishra y la aparición de Sannyas de Vishvarup, y de cómo estos dos acontecimientos perturbaron a Madre Sachi. Describe también los maravillosos pasatiempos del Señor como estudiante. Era el orgullo de entre todos los estudiantes. Los viajes de Chaitanya a través de Bengala Oriental también se relatan aquí, de cómo la tierra se convirtió en un lugar de peregrinaje a causa del toque de sus pies de loto. Chaitanya fue maestro de todas las diferentes escrituras. No había nadie en los tres mundos que fuera capaz de desafiar su erudición. El Adi Kanda narra los deportes del Señor con sus compañeros y sus pasatiempos en las olas del Ganges. Después viene el primer matrimonio y la gloriosa desaparición de su primera esposa. Como correspondía, aceptó una segunda esposa, la hija de un verdadero erudito. En una ocasión aparentó estar enfermo de un desorden estomacal, tomando esa oportunidad para revelar síntomas de amor hacia Dios. Mientras el Señor vagaba como un gran erudito, apoderó a todos los devotos que le rodeaban. Las narraciones del principio de la vida de Sri Chaitanya incluyen una descripción del inmenso gozo en el rostro de Madre Sachi al contemplar el bienaventurado rostro parecido a la luna y las graciosas vestimentas del Señor. Ahí hay entonces una historia de cómo Nimai Pandit perturbó el orgullo de un erudito renombrado como Digvyaji, el conquistador del mundo. Al final, el Señor destruyó las ataduras materiales del erudito. El Señor puso a todos, incluyendo a sus devotos, en una ilusión acerca de su verdadera identidad y vagaba por las calles de Navadvip engañando a todos. También hay una descripción de la peregrinación del Señor Akaj Dham y de cómo derramó su misericordia sin causa sobre Ishvarapuri, aceptándolo como su maestro espiritual. Adi Kanda es un recipiente de los pasatiempos placenteros infinitos del Señor. En el futuro, Srila Vyasadeva, el mayor de entre todos los santos, describirá otros pasatiempos, pero aquí revelo los primeros pasatiempos del Señor hasta que regresa de su visita a Gaya Dham. En Madhya Kanda se conoce la omnipotencia del Señor y gradualmente se identifica a sus devotos conforme colectan como abejas alrededor de sus pies de loto. Chaitanya revela su identidad absoluta como el Señor Narayan al sentarse en el altar de Vishnu en la casa de Sri Advaita y Srivas Pandit. Sri Chaitanya se encuentra con Nityananda Prabhu y juntos los hermanos hacen el maravilloso Kirtan de Harinam con los nombres de Krishna. Entonces la visión de Nityananda de la forma trascendental de 6 brazos de Chaitanya Mahaprabhu es descrita. Más tarde, el Señor exhibiría su forma universal a Advaita Acharya Prabhu. El Vyasapuya de Nityananda Prabhu ha sido descrito en Madhya Kanda, junto con una historia de cómo fue difamado por algunos ateos carentes de fe. Posteriormente viene la descripción de la manifestación del Señor Chaitanya como Balaram, cuando Nityananda le entrega su mazo y su disco, la maravillosa redención de los 2 pícaros Yagai y Madai, quienes más tarde se hicieron famosos, está contada a detalle. La visión de Madre Sachi cuando Sri Chaitanya mostró durante varias horas su ilimitada opulencia en la forma de Mahaprakash. Esa historia está descrita en Madhya Kanda. En esa ocasión reveló la verdad trascendental acerca de sí mismo y la identidad de todos sus devotos. Posteriormente se describe la ocasión cuando el Señor Chaitanya, quien es Narayan, el Señor de Vaikunta y la suprema realidad absoluta, bailaba y cantaba mientras narraba la verdad acerca de sí mismo. En Madhya Kanda el Señor aniquila el orgullo de Shandakasi y manifiesta su propia potencia espiritual. Se ocupa continuamente en el canto en congregación. Shandakasi acepta el servicio devocional por la gracia del Señor. Inmenso en arrobamiento jubiloso,
Sri Chaitanya posteriormente viaja de aldea en aldea llevando a cabo el kirtan. Declara la verdad acerca de sí mismo y exhibe su Varaha Rupa, una forma de 4 brazos, durante su recorrido alrededor de la parte trasera del patio de su devoto, Murari Gupta. El Señor también comió algo de arroz, el cual Shuklamvara juntó mendigando y llevó a cabo muchos pasatiempos maravillosos en su manifestación de Señor Narayan. En Madhya Kanda, Sri Chaitanya Mahaprabhu se presentó ante los devotos en la apariencia de Mahalakshmi o Rukmini, la Madre Universal, quien nutre a todos los devotos, quienes eran sus hijos dependientes. El Señor, en una ocasión, reprendió a Mukunda por mantener mala asociación, y más tarde, cuando Mukunda lo satisfizo con su obediencia, lo favoreció con su gracia. Ahí hay entonces una narración de las noches enteras de Kirtan exaltado en Navadvip, los cuales se mantuvieron regularmente por un año entero. Madhya Kanda describe los simulacros de pelea entre Nityananda Prabhu y Advaita Acharya. Solamente una persona tonta puede creer que eran pleitos verdaderos. Entonces el Señor instruyó a su madre y simultáneamente advirtió a todo el mundo acerca de las graves consecuencias de ofender a los devotos Vaishnavas. Satisfecho con las oraciones de sus devotos, bendijo a cada uno de ellos individualmente. Srila Haridas Thakura recibió la misericordia de Mahaprabhu y el Señor mostró compasión hacia Sridhar, tomando agua de su propio pote. El Señor Chaitanya llevó a cabo felizmente pasatiempos diarios en las aguas del Ganges junto con todos sus devotos. En una ocasión, él y Nityananda visitaron la casa de Advaita Acharya por una razón específica. Se describe que el Señor reprendió severamente a Advaita Acharya, pero después mostró gracia inconmensurable hacia él. Entonces el Madhya Kanda describe cómo el extremadamente afortunado Sri Murari Gupta fue iluminado acerca de la verdadera identidad del Señor Chaitanya como Krishna y de Nityananda como Balaram. Estas dos supremas personalidades bailaron en éxtasis en la casa de Srivasa. En el Madhya Kanda, el Señor explicó la totalidad de la verdad filosófica acerca de la vida humana, utilizando al hijo muerto de Srivas como orador. De esa manera mitigó el sufrimiento de todos. Las noticias de este incidente se regaron hasta muy lejos y por la gracia del Señor, Srivasa pudo sobreponerse al impacto de la muerte de su hijo. En otra historia narrada en el Madhya Kanda, el Señor se lanzó al Ganges y Nityananda Prabhu y Haridas Thakur lo sacaron del agua. Entonces Srimati Narayani recibió un tesoro deseado aún por los semidioses y Brahma, los remanentes de la comida del Señor. La historia final en el Madhya Kanda es el pasatiempo del Señor abandonando su casa y aceptando la orden de vida de renuncia para la salvación de todas las entidades vivientes. Ahí hay incontables pasatiempos del Señor en el Madhya Kanda. Cualquier cosa que permanezca sin tocar será descrita posteriormente por Srila Vyasadeva. Mientras se abre el Shesh Kanda, Vishvambara se encuentra en la orden de sannyas de vida y ha aceptado el nombre de Krishna Chaitanya. Ha rasurado su limpia cabeza. De esa manera ha sumergido a Advaita Acharya Prabhu en un profundo abatimiento. El sufrimiento de Madre Sachi es insoportable, aunque es sostenida por la misericordia del Señor. Nityananda, la manifestación de Balaram, ha destrozado la danda de sannyas de Chaitanya y en lo sucesivo el Señor ocultará su identidad real y será Anilashal, Jagannath Puri. Chaitanya se mofó en broma de Sarvabhauma Bhattacharya en su primer encuentro, pero más tarde exhibió su forma de 6 brazos ante él. El Señor misericordiosamente gratificó al rey Prataparudra con servicio devocional y vivió en adelante en la casa de Kashi Mishra. Durante la estancia de Chaitanya en Puri, ambos, Svarup Damodar y Paramananda Puri, se hicieron elegibles para servir al Señor en relación confidencial. El Shesha Kanda también describe el viaje de Chaitanya a través de Bengal en su camino hacia Mathura y Vrindavan. Permaneció en la residencia de Vidya Vachaspati antes de irse hacia el pueblo de Kulia en Bengal. Millones de personas se reunieron para ver al Señor a su regreso de Bengal y todos los que lo vieron fueron liberados. Chaitanya intentó continuar su viaje hacia Mathura, pero después de una corta distancia regresó a Bengal. Cuando el Señor regresó a Nilachal, se ocupó continuamente en el Kirtan junto con sus asociados. Envió a Nityananda a predicar a Bengal, mientras él permaneció en Nilachal con un puñado de devotos. El Señor y todos sus devotos danzaron extasiados ante el carruaje del Señor Jagannath.
El viaje de Chaitanya a Rameshwaram en el sur de India y su viaje a Mathura a través del bosque Jarakanda también son descritos en el Sheshakanda. Más tarde, el Señor derramó su gracia en Rai Ramananda y reveló otro pasatiempo divino que había llevado a cabo previamente en Mathura. El magnánimo Chaitanya Mahaprabhu también gratificó a David Kas, revelándole su identidad. Él liberó a David Kas y su hermano, y ambos le otorgó un nuevo nombre. Ellos se convirtieron en los famosos Rupa Goswami y Sanatan Goswami Ki Jai. Bande Rupa Sanatana Ragoyugo Sri Jiva Gopala Go. En el Sheshakanda, los viajes del Señor a Varanasi son descritos. Los sannyasis de Varanasi no pudieron reconocer al Señor Supremo por ser demasiado críticos hacia los Vaishnavas. Posteriormente, Chaitanya Mahaprabhu regresó a Nilachal y quedó absorto en Hari Kirtana, en congregación a través del día y de la noche. Nityananda viajó a través de toda India como mendicante. Su peregrinación es narrada en el Sheshakanda. Quien puede comprender el insondable carácter trascendental de Nityananda vagó alrededor de Mathura con cascabeles en los tobillos. Por pedido de Sri Chaitanya fue a Panihati y distribuyó servicio devocional, amor divino a todos. A través de su misericordia sin causa salvó a Mahamaya Rai y otros mercaderes de aquella localidad. En el Sheshakanda se describen los 18 años que Chaitanya Mahaprabhu permaneció en Nilachal. A pesar de que muchos pasatiempos acerca de Chaitanya Mahaprabhu son descritos, Srila Vyasadeva posteriormente los contará a detalle. Nityananda encontraba un goce sin límite al glorificar al Señor Chaitanya y es un experto sin igual en este arte. Oh Señor Chaitanya, bendíceme para que pueda recibir el servicio trascendental de los pies de lotos de Nityananda. Él es el Señor del universo entero. Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Jai Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. He narrado brevemente de una manera muy superficial el contenido de este libro. Todos ustedes por favor escuchen concentrados los pasatiempos de Sri Krishna Chaitanya. El Señor Chaitanya y el Señor Nityananda son mi vida y alma. Yo, Vrindavan Das Thakur, ofrezco mi humilde canto a sus pies de loto. Shri Vrindavan Das Thakur Ki Jai, Shri Vrindavan Das Thakur Ki Jai, Shri Vrindavan Das Thakur Ki Jai. Capítulo 2. Sri Chaitanya Bhagavata, Adi Lila. Todas las glorias a la beldad Chaitanya Mahaprabhu, quien es el hijo de Sri Jagannath Mishra y Señor Supremo de todos. Todas las glorias al Señor Chaitanya, la vida y alma de Nityananda Prabhu y Gadadhar Pandit. Todas las glorias al refugio de Sri Advaita Acharya y los demás devotos. Todas las glorias al Señor Gauranga y sus asociados. Uno recibe amorosa devoción hacia el Señor Supremo simplemente escuchando los tópicos trascendentales acerca del Señor Chaitanya. De nuevo ofrezco mis reverencias ante los pies de loto del Señor y ante los pies de sus asociados, y de ese modo puedan aparecer en mi lengua los pasatiempos del Señor. Todas las glorias al océano de compasión, el Señor Chaitanya, y todas las glorias al Señor Nityananda, la encarnación del afectuoso servicio devocional. Las entidades espirituales del Señor Chaitanya y el Señor Nityananda como hermanos y como servidores del Señor Supremo son desconocidas, aunque a través de su misericordia sin causa sus identidades absolutas fueron reveladas. El Señor Brahma fue iluminado acerca de la verdad absoluta por la misericordia del Señor Krishna. El Srimad Bhagavatam y todas las escrituras védicas describen esto, que el Señor, quien es el principio de la creación, a creación, el potente conocimiento de Brahma desde el interior de su corazón y le inspire con conocimiento completo de la creación de sí mismo, y quien aparentemente ha generado desde la boca de Brahma complacido conmigo. En el principio el señor Brahma no tenía poder de ver nada, a pesar de haber nacido de un loto del ombligo del Señor,
pero al rendirse totalmente al Señor Supremo, el Señor, por su misericordia sin causa, apareció ante él. Fue esa misma misericordia la que iluminó al Señor Brahma con el conocimiento absoluto acerca del Supremo, el origen de todas las encarnaciones. Posteriormente, de manera espontánea, la glorificación pura hacia él brotó de la boca de Brahma. Sin la misericordia sin causa del Señor Krishna, es imposible conocer la verdad acerca de sus encarnaciones. Sus pasatiempos trascendentales son inconcebibles e inaccesibles. El Señor Brahma lo describe en el Bhagavata Purana. Oh Señor del universo, oh Persona Suprema, oh Espíritu Supremo, oh Señor de los místicos, qué maravilloso eres. ¿Quién de entre los tres mundos puede saber cuándo, en dónde y por qué expandes tu potencia interna espiritual, Yoga Maya, y llevas a cabo tus pasatiempos trascendentales? ¿Quién puede desentrañar la razón ontológica de tu advenimiento a este mundo? Por ello, solo puedo presentar las conclusiones del Bhagavad Gita y del Bhagavata Purana como una razón para tu aparición. Cuando sea y donde quiera que haya una declinación de las prácticas religiosas, oh descendiente de Bharata, y un predominio de la irreligiosidad, en ese momento yo mismo desciendo, con el fin de liberar a los piadosos y aniquilar a los infieles, al igual que para restablecer los principios de la religión. Yo mismo aparezco milenio tras milenio. Cuando sea que la práctica religiosa se debilite, gradualmente la irreligiosidad se incrementa. En ese momento, el señor Brahma y otros humildemente piden al Señor que aparezca para proteger a los piadosos y destruir a los demonios con el fin de restablecer el principio religioso de la era. El Señor Supremo desciende a la tierra con sus asociados eternos. La religión para Kali Yuga es el canto congregacional de los santos nombres del Señor, y con la finalidad de propagar este proceso religioso, el Señor Chaitanya apareció como el hijo de Madre Sachi. Está confirmado en el Srimad Bhagavatam que la suprema verdad absoluta, Sri Chaitanya Mahaprabhu, encarnaría únicamente para propagar el canto congregacional del nombre sagrado de Krishna. Oh Rey Nimi, los devotos siempre ofrecen oraciones al Señor Supremo Hari. Pero ahora explicaré cómo en Kali Yuga los devotos ofrecen oraciones escogidas, acompañadas de regulaciones rituales para la satisfacción del Señor Supremo. En esta era de Kali, las personas que están dotadas con suficiente inteligencia adorarán al Señor, quien está acompañado de sus asociados a través del Sankirtan Yag. La suprema personalidad de Dios, el Señor Chaitanya, propagó la esencia de la religión para la era de Kali, el canto en congregación del sagrado nombre del Señor Hari. Acompañado por sus asociados, él aparece en Kali Yuga simplemente para establecer la práctica religiosa del canto en congregación. Un gran detalle y punto aquí a analizar. En todo lo que estamos leyendo se habla del canto en congregación de los nombres de Hari, pero no dice Mahamantra Hare Krishna. Ojo que hay una mala interpretación frente a esto y una mala traducción de los textos originales. Cuando se habla de los nombres de Hari, Harinam, lo traducen normalmente en los textos occidentales y al inglés como el Mahamantra Hare Krishna, pero no es así. Aquí estamos hablando de los diferentes nombres de Hari, no estamos hablando de Mahamantra. Revisen y van a escuchar aquí la lectura. En ningún momento dice canto congregacional del santo nombre Mahamantra Hare Krishna, no dice solo Harinam. Harinam compone versos como, o mantras como Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govindaram Sri Madhusudana. Nombre de Hari. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Radharamana Hari, Govinda Jai. De acuerdo a su deseo, sus asociados eternos aparecieron antes que él. Aún Anantashesh, Shiva, Brahma, los santos y otros asociados del Señor, todos nacieron como devotos Vaishnavas puros, Bhagavatas. El Señor Chaitanya Krishna conocía la posición de todos y la mayoría de ellos nacieron en Navadvipa, aunque algunos nacieron en Chattogram, Radhadesh, Bengal, y algunos otros en Orisha. Todos estos devotos aparecieron en diferentes lugares, pero siempre aparecieron en Navadvipa. Shivas Pandit, Shri Ram Pandit y Sri Chandrasekhar son personalidades adoradas en los mundos. Sri Murari Gupta puede curar la enfermedad del enredo material. Por encima de los Vaishnavas aparece Shrihat. En Shrihat, Pundarika Vidyanidhi,
el más famoso entre los devotos Vaishnavas, Chaitanya Vallabh, quien era muy querido para el señor Chaitanya, y Vasudev Datta, todos aparecieron en Chattogram. Haridas apareció en Budam. El pueblo de Kachakra está en el distrito Radha Desh de Bengal. El Señor Supremo Nityananda apareció allí. El Señor Nityananda es de hecho el Padre Supremo de todas las entidades vivientes. Por la misericordia, en Enjadai Pandit, un brahman y un devoto puro, tomó nacimiento como su hijo. El Señor Nityananda es un océano de misericordia, el refugio de todos los devotos Vaishnavas y el otorgador de la devoción. Él apareció en el distrito de Radhadesh, expresando su felicidad por la aparición del Señor Nityananda. Hicieron sonidos gozosos y derramaron flores. Todo esto ocurrió sin ser visto por las personas mundanas, ordinarias. Desde el momento de la aparición de Nityananda, el distrito de Radhadesh prosperó más y más cada día. Premadatta Nittai Bole, Gaura Hari Hari Bol. Premadatta Nittai Bole, Gaura Hari Hari Bol. Gaura Hari Hari Bol. Gaura Hari Hari Bol. Sri Paramananda Puri, quien fue el asociado más cercano del señor Chaitanya en Nilashal, apareció en el de Mithila, Bihar, cuando las tierras de la ribera de la madre Ganga eran lugares de peregrinación. ¿Por qué los devotos Vaishnavas aparecieron en tierras impías? El mismo Chaitanya descendió en las orillas del Ganga. ¿Y por qué sus asociados eternos aparecieron en lugares lejanos? En sus viajes, los Pándavas evitaron los países carentes del sonido del nombre sagrado del Señor y las aguas de la madre Ganga. El Señor Krishna Chaitanya, siempre compasivo hacia las almas desafortunadas nacidas en esas tierras, arregló que los devotos puros Vaishnavas aparecieran ahí. Su propia aparición fue requerida en el mundo material simplemente con el fin de cumplir con esto. Dispuso que sus devotos puros nacieran en tierras y familias impías. En todas y cada una de las familias en que nacieron los Vaishnavas puros, era posible que purificaran todo su vecindario a través de su potencia espiritual pura. Por ello, el Señor Supremo Chaitanya arregló que sus asociados nacieran en lugares muy distintos. Y a pesar de que todos ellos nacieron en lugares distintos, ellos se encontraron como por accidente en Navadvipa. Por favor, me indican si me ven y me escuchan, que aparece ahí algo como que hubo un error en transmisión. ¿Me indican si me ven y me escuchan? Bueno, veo que estamos conectados. Voy a continuar. Si es que hay algo, entonces me escriben en el chat aquí en vivo. El lugar de nacimiento del señor Chaitanya fue Navadvipa. De ahí, gracias Lourdes. Muchas gracias. Continúo. De ahí que Navadvip fuera el lugar de encuentro de los devotos. La gloria de Navadvip no puede ser comparada con la de ningún otro lugar en el mundo. Sabiendo que el señor Chaitanya descendió en Navadvip, la providencia hizo que fuera un pueblo próspero y floreciente para el Señor. ¿Quién es capaz de describir la opulencia de Navadvipa? Una multitud de cientos y miles se bañaron en la ribera del Ganges por la gracia de la diosa Sarasvati. Los residentes de Navadvip de diferentes edades eran exponentes educados de las escrituras. La gente era orgullosa de su conocimiento material. Aún muchachos jóvenes argumentaban lógica con eruditos mayores. Los estudiantes venían de diferentes partes del país para estudiar en Navadvipa, porque ahí podían obtener un examen para escolásticos. El número de estudiantes en Navadvipa era incalculable y la cuenta exacta de profesores era también indeterminada. Los lugareños estaban contentos, favorecidos por la favorita de Rama, Lakshmi, la diosa de la fortuna, pero perdían su tiempo gastando dinero en los placeres de los sentidos y otros asuntos mundanos. Mientras crecía el orgullo y el materialismo, el gusto de la gente hacia el servicio devocional al Señor Supremo había decrecido inquietantemente, y el principio de Kali Yuga los había colocado en actividades inmorales. Las únicas actividades devocionales que conocían eran las invocaciones a los semidioses y a las semidiosas, especialmente a Durga Devi, y las oraciones para obtener bendiciones materiales temporales. Algunos arrogantes adoraban a Manás, la diosa de la serpiente. Otros derrochaban grandes cantidades de bienes en adorar muñecos. Otros despilfarraban enormes sumas en los matrimonios de sus hijos e hijas. De ese modo desperdiciaban sus vidas humanas. Aún los así llamados elevados sacerdotes eruditos, Bhattacharya, Chakrabarti, Mishra, etc., no conocían el propósito de las escrituras. A pesar de que enseñaban las escrituras, sus actividades eran contrarias a los requerimientos védicos. De este modo, junto con sus estudiantes, se ahogaban en un diluvio de iniquidad. Nadie se ocupaba
en explicar la importancia del canto en congregación de los nombres sagrados del Señor Krishna, la religión de Kali Yuga. Ellos ocupaban su tiempo simplemente en encontrar faltas en otros. En cuanto a los supersticiosos, renunciantes y ermitaños, ni siquiera un nombre de Dios escapaba por sus bocas. Aquellos considerados como muy piadosos en la sociedad eran escuchados repitiendo los nombres del Señor Govinda o Pundarikaksha una vez al día en sus abluciones diarias. La repetición devocional, la perspectiva devocional estaba ausente, sin excepción, en las explicaciones de la literatura trascendental, tal como las del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Los devotos Vaishnavas del Señor sufrían viendo a la multitud absorta en lo material, sometidos a la energía externa del Señor. ¿Cómo pueden ser liberadas todas las entidades vivientes? Ellos se encuentran totalmente cautivados por el mito del placer de los sentidos, aunque a la gente se le pedía que cantara los nombres sagrados de Dios, se negaban y en lugar de ello se ocupaban en adquirir conocimiento material inútil. Los devotos Vaishnavas elevados continuaban sus actividades devocionales, adorando a Krishna, bañándose en el Ganges y discutiendo los tópicos acerca de conciencia de Krishna. Los Vaishnavas se conmovieron, bendijeron a la humanidad y oraron para que el Señor Krishna derramase prontamente su misericordia sobre ellos. El mayor entre todos los grandes Vaishnavas de Navadvipa era Advaitacharya, quien era glorificado a través del mundo. El prominente preceptor era el exponente de la ciencia absoluta de la devoción y la renunciación. Sus lineamientos acerca de los tópicos de conciencia de Krishna eran equiparables a los del Señor Shiva. Sus explicaciones en todas las escrituras existentes llegaban a la misma conclusión, a la esencia de todo en la devoción de los pies. La esencia de todo es la devoción a los pies del loto del Señor Krishna. Adoraba constantemente a Krishna con gran devoción, ofreciéndole flores de Tulsi y agua del Ganges. Su intenso apego por Krishna lo hacían rugir fuertemente, exaltado, y ese sonido penetraba la cubierta del mundo material, pasaba a la morada del señor Brahma y entraba a Vaikunta. Capturado por el estruendoso sonido exaltado del amor de Advaitacharya, el señor Krishna aparecía ante su devoto. Advaitacharya Prabhu era el líder de los Vaishnavas. Su servicio devocional era el más glorioso en todos los sistemas planetarios del señor Brahma. De ese modo, Advaitacharya pasaba sus días en Navadvip. Sufría un profundo dolor viendo a las personas privadas de servicio devocional. Toda esa gente estaba enloquecida tras los placeres mundanos de los sentidos. Ni uno estaba ansioso de adorar o servir al señor Krishna. Algunos adoraban a Vasut, una deidad femenina identificada con Shandi, muchos obsequios, mientras que otros adoraban el yaksas con carne y vino, ahogándose en un tumulto interminable de canto, danza y música con los oídos ensordecidos al llamado nectario del auspicioso nombre del Señor Krishna. Los semidioses no se satisfacen con la adoración de los humanos cuando esta no agrada a Krishna. Advaitacharya en particular estaba en extremo infeliz con esta adoración. Advaitacharya Prabhu era de una naturaleza muy compasiva. Siempre estaba pensando en cómo liberar a las almas condicionadas. Si mi Señor desciende, decía, entonces puede liberar a todos. Yo puedo jactarme de ser una encarnación de Mahavishnu únicamente si puedo convencer al Señor de Vaikunta, Krishna, a aparecer en este mundo. Y cuando ese Señor de Vaikunta descienda, yo cantaré y danzaré gozoso y liberaré a todas las almas condicionadas. Considerando el asunto de ese modo, adoraba constantemente los pies del loto de Krishna con determinación inamovible. El Señor Chaitanya hizo su aparición a causa de las oraciones sinceras de Advaitacharya Prabhu. El mismísimo Señor frecuentemente repetía este hecho. Srivas Pandita y sus 3 hermanos eran residentes de Navadvip. Ellos siempre cantaban el nombre de Krishna, bañándose en el Ganges, y adoraban a Krishna 3 veces al día. Posteriormente, el Señor llevó a cabo muchos pasatiempos en la casa de Srivatsa. Por instrucción del Señor Chaitanya, varios de sus asociados eternos como Sri Chandrasekhar, Sri Jagadish, Sri Gopinath, Shriman, Sri Murari, Sri Garuda y Sri Gangadesh aparecieron antes que el Señor. En relación con esta variedad de incidentes mencionados únicamente a aquellas personalidades que me son conocidas. De esta manera, si mencionara a cada individuo, haría este libro muy voluminoso. Cada uno de los devotos magnánimos llevaron a cabo sus deberes espirituales relacionados
únicamente con el servicio devocional hacia Krishna. Cada uno estaba inconsciente acerca de las identidades espirituales de los otros, Svarup, aunque se mezclaban como amigos íntimos. A donde quiera que miraban veían a un mundo sin devoción y sus corazones se abrazaban de congoja. No encontraban a nadie que gustase del néctar de los pasatiempos de Krishna. Por eso glorificaban al Señor únicamente entre ellos. Frecuentemente pasaban juntos horas enteras en la residencia de Sri Advaita Acharya discutiendo tópicos del Señor Krishna, disipando así todo el descontento. Los devotos veían arder el mundo en las flamas de la existencia material y no encontraban ocasión para inspirar a la gente hacia la conciencia de Dios. Esto les causaba gran pesar. Sri Advaita Acharya se unió a la comunidad Vaishnava en un intento de hacer a la gente consciente de Dios, pero ni un alma les comprendió. Sri Advaita Acharya empezó a ayunar afligido por la angustia causada por el sufrimiento de la gente. Todos los Vaishnavas suspiraban profundamente ante la situación. ¿Por qué cantar y bailar para Krishna? ¿Cuál es el significado del canto en congregación del nombre sagrado de Krishna? ¿Quiénes son llamados Vaishnavas? La gente materialista corría tras los bienes, la familia, sin comprender ninguna de estas cosas. Por supuesto que estos ateos se mofaban y reían de los Vaishnavas. Al caer la tarde, Srivas Thakur y sus 3 hermanos vociferaban cantando los nombres del Señor en su casa. Sus vecinos ateos envilecían a Srivas Thakur llamándolo loco. Declaraban que la villa entera sería destruida por su causa. Las leyes tiránicas de los musulmanes destruirían la aldea si escuchaban gente cantando los nombres de Dios. Algunos vecinos envidiosos amenazaban con destruir la casa de Srivas Thakur y arrojarlo al río para deshacerse de él. Solo cuando se vaya Srivas Thakur, volverá a ser pacífico el pueblo. Si no, las leyes musulmanas nos torturarán. Cuando los santos Vaishnavas, al oír esto de los ateos, simplemente gemían, contando sus penas al Señor Krishna. Sri Advaita Acharya acudió en cólera al escuchar estas noticias y sin tomar en cuenta su desnudez, se dirigió a los Vaishnavas. Haré que el Señor Krishna aparezca ante los ojos de todos. El Señor Krishna vendrá personalmente a liberar a todos y junto con los Vaishnavas, el Señor enseñará a los ateos el amor hacia Dios. Y si fallo en mantener mi promesa, manifestaré mi forma de 4 brazos y levantaré el disco, cortaré la cabeza de los ateos. Solo entonces aceptaré que el Señor Krishna es mi Señor y Maestro, y yo su sirviente verdadero. Recordamos que Sri Advaita Acharya, Advaita Chandra, es la manifestación de Sri Mahavishnu. Sri Advaita Acharya habló extensamente y entonces decidió adorar los pies de loto de Krishna. La comunidad de devotos también los adoró con gran atención y con incesantes lágrimas. Mientras los devotos llevaban a cabo sus deberes en el pueblo Navadvip, no encontraban allí ninguna discusión acerca de Dios o de la devoción. Esto atormentaba a los devotos. Algunos observadores abandonaron sus cuerpos, mientras que otros dejaban salir grandes suspiros. Su dolor era tan severo a la vista del esfuerzo superficial de una sociedad sin Dios que perdieron el apetito. Al final renunciaron a todo el confort material. Ante esto, el Señor Supremo hizo preparaciones para descender al mundo material. Por el deseo del Señor Supremo, el Señor Nityananda, el origen del Señor Ananta Shesh, descendió en su presencia en la tierra llamada Radha. El Señor Nityananda hizo su aparición en el mundo de Srimati Padmavati Devi en el auspicioso 13º día de luna llena en la villa llamada Ekachakra. Aunque es el Padre Supremo original de todos, Nityananda le permitió a Sri Hadai Pandit, un brahman puro y elevado, jugar el papel de padre. El Señor Supremo, Shri Balaram, es un océano de misericordia y el otorgador del servicio devocional puro hacia Krishna. Había aparecido de nuevo, en esta ocasión con el nombre de Nityananda. La sociedad de los habitantes de los planetas celestiales celebró esta ocasión, derramando confeti de flores con júbilo y alabanzas. La aparición del Señor Nityananda en la tierra de Radhadesh incrementó poco a poco en todos los aspectos la buena fortuna de ese distrito. La personalidad suprema, quien apareció para liberar a las almas caídas, tomó la vestimenta de un mendigo y viajó por todos lados. De esa manera, el Señor Ananta hizo su advenimiento.
Ahora escuchen la descripción del advenimiento de Krishna. Nityananda Rama, Nityananda Rama, Nityananda Rama, Nityananda Rama, Premadatta Nittai Bole, Gaura Hari Hari Bol. La gran personalidad trascendental Sri Jagannath Mishra residía en Navadvip. Él era tal como Vasudev, el papá de Krishna. Siempre estaba ocupado en actividades espirituales, era magnánimo y poseía las mejores de entre todas las cualidades brahmánicas. Sus cualidades no tenían comparación en este mundo. Sri Jagannath Mishra era de la misma categoría espiritual de Kashyapa, Dasarata, Vasudev o Nanda. Su dedicada esposa Srimati Sachi Devi era la encarnación de la devoción hacia el Señor Supremo. Era la Madre Universal. Sus 8 hijas habían muerto y le quedaba un hijo grandemente afortunado, Vishvarupa. Sri Vishvarup era tan hermoso y encantador como Cupido y una fuente de gozo para sus padres. Desde su nacimiento, Sri Vishvarup era renunciante a lo material y desde niño dominaba las escrituras. La ausencia de Dios que se vio al principio de Kali Yuga fue el indicativo de lo que en el futuro tenía reservado. La sociedad entera sería contraria al servicio devocional. El Señor Supremo desciende cuando los principios religiosos declinan y siente que sus devotos están sufriendo. Por ello, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu, entró en los cuerpos de Srimati Sachidevi y Jagannath Mishra. El Señor Ananta cantó himnos de alabanza hacia el Señor. Sri Jagannath Mishra y Sachidevi escuchaban todo como en un sueño. Ambos maridos y mujeres se veían radiantes como un brillo espiritual, con un brillo espiritual que los ojos ordinarios no podían notar. El Señor Shiva, Brahma y los otros dévatas comprendieron que el Señor Supremo iba a aparecer y vinieron a ofrecerle oraciones. Estos pasatiempos místicos del Señor se encuentran grabados en las escrituras védicas. Las alabanzas del Señor Brahma y de otros son un conocimiento muy confidencial y escucharlas puede provocar un gran apego hacia Krishna. Todas las glorias al Señor Supremo Chaitanya, el sustentador de todo. Tú has aparecido para inaugurar el canto congregacional del nombre sagrado. Todas las glorias al Señor Chaitanya, el protector de la religión, de los Vedas, de los devotos santos y de los brahmanes piadosos. Tú eres el destructor de los no devotos y la muerte personificada de los ateos. Todas las glorias al Señor Chaitanya. Tu forma trascendental es absoluta. Eres el supremo Señor de señores, cuyos deseos no pueden ser obstaculizados. Estás sin manifestarte en millones y millones de universos. Sin embargo, te manifestaste en el vientre de Srimati Sachi Devi. ¿Quién puede comprender las actividades de tu dulce voluntad? La creación, el sustento y la aniquilación son algunos aspectos de tus maravillosos pasatiempos. Tú puedes motivar simplemente por tu deseo aniquilar toda la manifestación cósmica. ¿No es entonces posible para ti matar demonios como Ravana y Kamsa con meras palabras? Haciendo uso de tu habilidad apareciste en la casa del rey Dasarata y de Sri Vasudeva para matar a esos demonios. ¿Quién puede desentrañar estos misterios y conocer tu dulce voluntad? Por tu deseo, cualquiera de tus sirvientes puede liberar a todos los innumerables universos. Por tu deseo, cualquiera de tus sirvientes puede liberar a todos los innumerables universos. A pesar de ello, desciendes tú mismo a bendecir y a enseñar los principios religiosos a la gente del mundo. Paréntesis. Acá hay un error de traducción que se traduce de esta forma para hacerlo comprensible a la lengua inglesa y a la lengua castellana para aquellos que no tienen conocimiento sobre estos temas. Entonces, aquí estamos hablando de Dharma y se traduce como religión. Aunque si tomamos la raíz de la palabra religión, que significa conectar, entonces sí tiene sentido, pero la palabra en sí misma no corresponde. El Shastra original, el texto, habla de Dharma. Al igual que en Bhagavad Gita, Krishna habla de Dharma y no habla de religión. Religión y Dharma son dos cosas diferentes que para el mundo occidental muchas veces pueden ser sinónimos, pero en los conceptos y el enfoque de cada uno de ellos es completamente diferente. Cuando yo aquí digo religión es porque simplemente estoy leyendo el texto y dice religión, pero se refiere aquí a Dharma. Dharma es la ley eterna, la ley de Dios. A pesar de ello, desciendes tú mismo a bendecir y a enseñar los principios religiosos a la gente del mundo. En Satyayuga apareciste con una complexión blancuzca para enseñar la senda de la austeridad y la meditación llevada a cabo personalmente las austeridades. Para establecer los principios religiosos tomaste el papel de un brahman célibe
con el cabello enredado, portando una piel de antílope, objetos de mendicante y un pote de agua. En Tetra Yuga apareciste en una hermosa complexión rojiza como el Señor de los Sacrificios, para enseñar la práctica religiosa del sacrificio. Con un cuenco de madera y una cuchara en las manos, tú personalmente condujiste los sacrificios rituales. En Vapara Yuga viniste con tu hermosa complexión oscura, trascendental, de una nube de monzón. Estableciste la adoración a la deidad en cada casa, usando ropas amarillas y decorado con el signo Shrivatsa, el cual es exclusivamente tuyo. Llevaste a cabo la adoración opulenta a la deidad. Un paréntesis aquí, ¿saben por qué Krishna ocupa un dote amarillo, que es el color de la piel de Radharani? ¿Y por qué Radharani viste de azul o azul oscuro? Porque es el color similar a la piel de Krishna. En Kali Yuga apareciste como un brahman erudito con una complexión dorada, amarilla, para determinar la religión más confidencial, la práctica del canto en congregación de los santos nombres del Señor. Aceptas innumerables encarnaciones. ¿Quién tiene el poder de contarlas? En tu encarnación como el pez trascendental Matsya, viniste con las aguas de la aniquilación y como Kurma, la tortuga, sostuviste a todas las entidades vivientes, sosteniendo la montaña Mandara. Como Ayagriva, preservaste los Vedas y mataste a los dos demonios Madhu y Katava. Como Varaha, la encarnación jabalí, rescataste a la tierra, y como el señor Narashinga, desgarraste y mataste al demonio Hiranyakashipu. Como la encarnación del enano, el señor Vamana, burlaste al demoníaco rey Bali. Como Parasuram, liberaste al mundo de Kshatriyas, la clase guerrera. Como el señor Ramachandra, destruiste al demonio Ravana. Y como el señor Balaram, que sostiene el arado, te expandiste ilimitadamente. Como el señor Buda, predicaste la religión de la compasión, la no violencia. Y como el señor Kalki, destruiste a los melechas degradados. Como el señor Dvavantari, distribuyes el néctar de la inmortalidad, Amrita. Y como el señor Hamsa, la encarnación cisne, explicaste al señor Brahma y a otros el conocimiento del absoluto. Como Narada Muni, sostenías la vina y cantabas dulcemente. Como Srila Vyasadeva, explicaste la verdad acerca de tu ser. El señor Krishna está por encima de todas las encarnaciones y sus hermosos pasatiempos son eternos. Reside en Gokula eternamente con una gran variedad de pasatiempos placenteros. En la encarnación presente apareciste como un devoto puro e inmaculado. Diseminaste el conocimiento del servicio devocional y el canto del nombre sagrado. El néctar del canto en congregación del nombre sagrado, inundando a todo el universo en olas de éxtasis. Y cada casa conoció el proceso del amor hacia Dios. ¿Cómo podemos describir el éxtasis universal que surge cuando danzas con todos tus devotos y seguidores? Solo por el recuerdo constante de tus pies de loto, tus devotos puros liberan a este mundo de todas las enfermedades y las desgracias. El toque de sus pies disipa los presagios sombríos del mundo y una simple mirada suya purifica todas las direcciones. Oh Señor Chaitanya, son tan gloriosos tus sirvientes que cuando bailan maravillosamente con los brazos levantados, eliminan todas las perturbaciones de los planetas celestiales. Oh Rey, cuando los devotos del Señor Krishna bailan, el toque de sus pies en la tierra purifica al mundo entero, su mirada purifica todas las direcciones y sus brazos levantados purifican a los sistemas planetarios elevados. Oh Señor Chaitanya, eres esa mismísima personalidad suprema encarnado en una persona para llevar a cabo el canto en congregación y distribuir amor divino acompañado de tus devotos. Oh Señor, ¿quién posee las palabras que describan tu maravillosa potencia para distribuir libremente el conocimiento védico más confidencial y escondido? Oh Señor, nosotros deseamos ardientemente y oramos por ese sublime amor divino, el cual conservas como un gran misterio, ofreciendo en su lugar a los aspirantes la liberación. Eres el maestro espiritual de la creación entera y por tu magnanimidad distribuyes una riqueza de valor incalculable. El canto de tu nombre sagrado es la satisfacción de todos los ritos religiosos y sacrificios, y aún así has aparecido personalmente en Navadvipa. Oh Señor, sé benévolo hacia nosotros, para que podamos ser suficientemente afortunados para poder ver tus maravillosas actividades en Navadvip. Oh Señor, has satisfecho el deseo más íntimo de Ganga Devi al jugar en sus aguas. Tu exquisita forma trascendental, la cual vislumbran los místicos y los yogis en sus meditaciones,
se ha venido a manifestar en Navadvipa. Yo ofrezco mis reverencias al sagrado Navadvip Dham y a la casa de Sri Jagannath Mishra y Srimati Sachi Devi, en donde has hecho tu aparición divina. De este modo, el señor Brahma y otros semidioses permanecían invisibles mientras ofrecían diariamente oraciones escogidas al Señor Supremo. El dueño supremo de toda la creación permanecía en el vientre de Srimati Sachi Devi, y en la noche de la luna llena del mes de Palguna apareció. Esa noche de luna llena era la suprema entre todas las ocasiones cósmicas auspiciosas combinadas. La personalidad suprema descendió acompañada del proceso del canto de congregación de los santos nombres. Propagó este proceso a través de la práctica en sí mismo. ¿Quién puede conocer los maravillosos pasatiempos del Señor Supremo? Él hizo que ocurriera un eclipse en el momento de su nacimiento. Para ver el eclipse, los habitantes de Navadvip empezaron a cantar fuertemente el santo nombre del Señor e hicieron otros sonidos auspiciosos. Un gentío convulsionó en el Ganges con abluciones sagradas y ocuparon el aire con cantos ensordecedores del nombre del Señor. El sonido estruendoso penetraba las cubiertas de este mundo material. Todas las personas santas se maravillaron ante este canto prodigioso y oraron por un eclipse perenne. Todos los devotos experimentaron una gran euforia y exclamaron: un gozo tan grande. El Señor Krishna debe estar descendiendo. Es su aparición. Los devotos fueron al Ganges para hacer sus abluciones, seguidas del rugido del canto hacia todas las direcciones, mujeres, niños, ancianos, piadosos e impíos. Durante el eclipse lunar, todos cantaban en alto el santo nombre del Señor Hari. El único sonido en el interior del universo era solo Hari, 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 Hari. Anande bolo Hari, Vayo Vrindavana, Anande bolo Hari, Vayo Vrindavana. Los semidioses derramaron confeti de flores por todos lados y proclamaron la victoria mientras golpeaban estruendosamente sus tambores. En medio de las abluciones retumbantes, el Señor y alma esencial del universo apareció como el hijo de Sri Mati Sachi Devi. En ese momento la luna fue eclipsada por Raju. El océano del nombre sagrado inundó Navadvipa, ahogando y subyugando la oscuridad de Kali Yuga. El Señor Supremo se manifestaba. Todos los 14 mundos sistemas planetarios retumbaron con la noticia insondable. Parecido a la luna, el Señor Chaitanya Gauranga había despertado. Los residentes de Nadia se liberaron de todo sufrimiento solo por ver al Señor. Su felicidad y prosperidad se incrementó cada día. El redoble de los tambores, el trompeteo de miles de caracolas, el silbido de flautas y cuernos acompañaron las canciones de Vrindavan Das en alabanza a sus señorías Sri Chaitanya y Sri Nityananda Prabhu. Su hermoso lustre brillaba, brillante ensombrecía los luminosos rayos del sol y deslumbraba mis ojos. Sus ojos alargados, ligeramente caídos, son indescriptibles. El aire estaba sobrecargado de gozo. El Señor Chaitanya había descendido al mundo material. Un rugido sonoro del nombre del Señor Hari reverberaba a través del universo, más allá de Brahma Loka, llevando las nuevas del nacimiento del Señor Chaitanya. Su complexión exquisita era del color de la pasta de sándalo. Su pecho expansivo estaba decorado con una tierna guirnalda de flores silvestres que se balanceaba, y su rostro resplandeciente, parecido a la luna, complacía, refrescaba y confortaba. Sus brazos alargados llegaban más abajo de sus rodillas. Sonidos de victoria y alabanza penetraron todas las direcciones, y la tierra se sintió especialmente bendecida por el advenimiento del Señor Chaitanya. Algunos cantaron con un gran gozo, mientras que otros bailaron en éxtasis, pero para Kali era una calamidad encontrarse en el medio del deleite espiritual. La joya de la corona de todas las conclusiones védicas era el Señor Supremo Chaitanya y Nityananda Prabhu. Su misericordia sin causa no discriminaba entre los ignorantes o los arruinados. Yo Vrindavan Das, les ofrezco a ellos una canción. La luna dorada, el Señor Chaitanya se ha levantado, con sonido de gran gozo ha llenado el aire. Su belleza humillaba la de 1.000.000 de cupidos, y sonreía ante el baile
y el canto que eran suyos. Su adorable rostro y sus ojos encantadores se sumaban a la lista de otras marcas de divinidad en su persona trascendental. Sus pies estaban marcados con los signos de la bandera, la iluminación y otros. Su forma entera, exquisita, estaba decorada para encantar a la mente de todos. Jai Shri Gaura Govinda Ji Ki Jai, Shri Gaura Hari Ki Jai, Shri Gauranga Mahaprabhu Jai. Todos los temores y el abatimiento se disiparon y el mundo fue regado con una fortuna inmensa. Yo, Vrindavan Das Thakur, ofrezco esta canción a mi vida y alma, el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda. Por esta sesión lo vamos a dejar hasta acá. El Sri Chaitanya Bhagavata de Vrindavan Das Thakura descansa hasta el próximo Ekadas y nos vamos a volver a encontrar para continuar con esta lectura sagrada. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por meditar, muchísimas gracias por ser parte de Gaura Sangha, ustedes héroes que están haciendo algo increíble en este mundo. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, muchas gracias por cantar los santos nombres. Vaya Nitai Gaura Radhesham Japo Hare Krishna Hare Ram. Contra viento y marea, entonces con Dios victorioso siempre. Gaura Sangha Ki Jai, Jai Mahavira Radharamana Ki Jai, Jai Nitai Jai Gaur, Jai Jai Shri Radhesham. Feliz Ekadasi para todos, bendiciones Ekadasi para todos, mis humildes reverencias a todos los pies de los Vaishnavas. Pancha Kalpateru Vescha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavane Vyo Vaishnave Vyo Namo Namaha. Jai Jai Shri Radhesh.